Perdón, muchachos, la doctora Juanita está un pasito adelante, ya la tenemos internada, ella es docente de pediatría en nuestra facultad. Muy amada, la doctora está en terapia, intubada, complicadita, pero Dios quiera que salga. Bueno, ¿dónde me quedé? Alguien me preguntó algo. A partir de, ¿cuál era la pregunta? Vamos de vuelta. ¿A partir de qué valor se consideraría tricompartimental? Ajá. Normalmente, si yo tengo 60% de mi cuerpo agua, arriba de 0,6, ya eso es del extra y del intracelular. Normalmente lo consideramos 0,81, ya, pero va a depender, espérenme que saco el WhatsApp de acá, si no estamos muertos. Ya, ok. Y ahora, ¿dónde se me quedó la imagen? Aquí. O sea que no es lo mismo tener un BAD de 1 que de 8 o de 80, como hemos tenido ahí con la dioxina, ¿no? Y con amibarona. O sea que simplemente te va a dar una idea de cómo se acumula. Si yo les digo diazepam, el diazepam es una benzodiazepina y esa benzodiazepina tiene efectos centrales y es muy liposoluble, por eso llega al sistema nervioso central. ¿Tendrá un BAD alto o bajo? Alto. Alto, porque se va a acumular. Tiene que llegar al sistema nervioso central y tiene que ser liposoluble, si no, no pasa nadie al sistema nervioso central. Penicilina pasa, pero cuando hay meningitis nada más, ¿no? Que se abre un poquito la barrera. Entonces, fíjense que arriba de 0,6 ya estoy en el intracelular y si subió más o menos a 0,81 ya sé que se acumuló en algún lugar, porque yo no voy a tener 1 litro por cada kilo. Por cada kilo mío no voy a tener 1 litro de agua, ¿cierto? Así mírenmelo. El BAD es litro sobre kilo. ¿Cuántos litros de agua tengo en 1 kilo? 0,2 litros por kilo, eso está en el extracelular. Hasta 0,6 es mi agua del extra y del intracelular. Pero los pacientes normalmente más añositos son más deshidratados. Ah, pero ¿y cómo voy a tener 1 litro de mi fármaco disuelto en 1 litro de agua en 1 kilo mío? Imposible, porque no tengo yo 1 litro de agua por 1 kilo de persona. Entonces, el fármaco ya sufrió un modelo de distribución tricompartimental y se acumuló. Más no es lo mismo que sea 1 litro por kilo que 70 litros por kilo. ¿Quedó más claro? ¿Más o Sí, menos? doctora. Ya. Bueno. Otra pregunta que tenía era que no me quedó muy claro cuando estaba explicando de la dioxina que como su volumen de distribución es tricompartimental y Ya. para poder para que sea más eficaz se debería aumentar la dosis, eso no me quedó muy claro, ¿no sería Ya. disminuir? A ver, vamos a pensar. Yo dije, si yo te administro el fármaco en vena, va a los órganos más irrigados, va a todas mis células y de ahí desaparece y se gana en el hígado, se acumula en el corazón y en los músculos. Pero yo lo que quería era que actúe en el corazón, con su mecanismo de acción. Pero el fármaco, tras que llegó, tuvo afinidad por esos órganos y desapareció de sangre. Pregunta del millón. Si no hay en sangre, ¿va a ser efectivo? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que saturar todos los órganos que la acumulan, porque no es que va a acumular toneladas de dioxina, no, una buena cantidad hasta que ya no hay donde guardar. A eso se llama dosis de impregnación o dosis de saturación. Yo voy a saturar los depósitos y una vez sature ya doy la dosis usual y va a ser efectiva. Pero te devuelvo la pregunta. ¿Quién me hizo la pregunta? ¿Su nombre? Yo, doctora Betty Córdoba. Betty, bonita tu pregunta, Betty. Betty, yo te pregunto, a esta paciente le hicimos su dosis de impregnación de digoxina, ahora ya estamos con dosis usual, y cuando yo quiera retirarla, ¿el fármaco se va a ir rápido o lento de la sangre? ¿Y por qué? De la sangre sería. Cualquiera puede responder. La pregunta es la siguiente. Le di su dosis de impregnación, dosis alta, y después ya dosis usual, ya llevo 3 meses. Y de pronto decidí que la digoxina se la voy a retirar. Cuando deja de tomar la digoxina, en sangre queda poco tiempo o mucho tiempo.
puede quedar mucho tiempo, doctora, porque es como fármaco almacenado inactivo y que cuando ya haga su efecto, el que estaba almacenado va a ir liberándose poco a poco a sangre. Perfectamente. Esa es la respuesta. Entonces, es lo mismo que si yo voy a hacer dormir a un paciente gordito, le voy a dar diazepam. Pero el diazepam tiene un modelo tricompartimental, pero no en los músculos ni en el hígado, en tejido adiposo. Tras que llega el diazepam, se concentra en tejido adiposo y el tejido adiposo lo guarda. Yo tengo que saturar el tejido adiposo para que mi diazepam recién cumpla su efecto farmacológico, que es ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante y relajante muscular. Y después al gordo lo dormimos ya. Quería una dosis hipnótica, se durmió con mayor dosis que un paciente delgado. ¿Quién va a despertar primero, el gordo o el delgado? El Delgado. delgado. Claro, porque no acumuló fármaco. En cambio, el gordo, yo tuve que saturar sus depósitos de grasa y recién el fármaco ya se va al cerebro donde yo lo necesito. Esos son fármacos de modelo tricompartimental. ¿Quedó más claro tu pregunta, Betty, de la Sí, doctora. dioxina? Ella se acumuló por afinidad en esos órganos, pero después voy a dar la dosis usual porque ya yo los saturé esos órganos, ya no pueden guardar más. Pero cuando yo la quiera retirar, la que está guardada se va a ir a circulación sistémica y va a hacer que mi efecto sea mucho más prolongado. ¿Quedó mejor? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Ajá, ya. Cuando hablamos de distribución, dos lugares vamos a contemplar con mucha importancia. Vamos a contemplar la distribución en placenta y vamos a contemplar luego en la barrera hematoencefálica. Si yo digo placenta, todos los libros dicen barrera placentaria. Yo les pregunto, ¿será que la placenta es una barrera o es una ventana? ¿Lo que la mamá come o lo que la mamá toma llega al feto o no llega al feto? Si la mamá se toma una buena cerveza y se duerme, ¿el feto se duerme o no se duerme? Llega, doctora, pues. ¿Ya? Llega. Y si la mamá usa morfina, que es morfinómana, ¿lo deprime al feto y lo hace dependiente o no de la morfina? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Y si la mamá comió algo que le estimula su peristaltismo intestinal, también va a estimular al feto. Entonces, bajo ese principio, yo les pregunto, ¿será que la placenta es una ventana o una barrera? Es una ventana. Ya, todos los libros dicen barrera placentaria. Mal, una vez de un profesor español, ¿saben quién era el profesor español? El cuñado del doctor Jesús Flores. Un día yo hacía una maestría y vino este profesor, y este profesor nos pregunta en la maestría, ¿y qué libro usan ustedes de farmacología? Y yo tenía en la maestría varias compañeras que habían sido mis alumnitas en la Gabriel, ¿no? De farmacia. Y todas las chicas dicen Jesús Flores y me miran todas a mí y se sonríen, porque yo siempre he dicho que soy enamorada de Flores. Es un libro que me parece muy didáctico para aprender farmacología. Y siempre lo decía, desde esa vez ya no lo digo. Entonces, cuando todas me miran, el profesor dice, ¿y por qué la miran a la doctora Dager? Y ellas le dicen, porque ella es enamorada de Flores. Y me mira el doctor y me dice, es mi cuñado, el doctor Jesús Flores, te has casado con mi hermana, hombre, venga, te voy a decir que te ponga un email. Así que nunca más dije que era enamorada de Flores, porque claro, era su cuñado y no tiene nada que ver, pero es una buena literatura. Ese profesor me enseñó que la placenta no es una barrera, ¿no? Entonces me quedo ese concepto y tiene mucha lógica, porque todo pasa. Pregunta, ¿y qué no pasa? Solamente no pasan las sales de amonio cuaternario, ¿de acuerdo? Sales de amonio cuaternario, pero casi ni las usamos en fármacos, las sales de amonio cuaternario. O sea que siempre vamos a ir bajo la premisa que lo que mamá tome llegará a placenta. En mayor o menor concentración, sí. Y si yo les digo que la placenta tiene su doble membrana lipídica, ¿quién va a pasar en mayor concentración y quién va a pasar en menor concentración? Liposolubles en mayor Ya, concentración, hidrosolubles en menor. perfecto, ese conceptito ya lo tienen perfectamente metido en el cerebro y es lo que quiero. Lo más liposoluble, ¿quién va a pasar más? ¿Que yo me tome un diazepam o que use una penicilina?
El diazepam es Diazepam. liposoluble. ¿Ok? Diazepam. ¿Y qué fármaco para gram positivo en una faringitis estreptocóxica yo voy a usar de preferencia en una embarazada? ¿Una penicilina que tiene un VAD tan chiquito o una tetraciclina que tiene un VAD altísimo y tiene afinidad tricompartimental en tejido óseo? ¿Con qué voy a usar? Una penicilina puede ser, doctora. Penicilina, doctora. Claro, porque ella pasará mínimamente, nada. En cambio, el otro fármaco es liposoluble, tiene un modelo tricompartimental y de YAPA, que es muy liposoluble. Tiene mucha afinidad por el calcio de huesos, dientes y del feto en mayor proporción. A un niño no se da, menos a una embarazada. ¿Quedó claro circulación placentaria? Cerrando circulación placentaria le vamos a llamar ventana y no barrera. Cuando le digan eso a los ginecólogos, cuando les toque, va a ser divertida la discusión, porque no hay ningún libro que diga ventana, todos dicen barrera. Pero bueno, ustedes se acoplan a lo que tengan que acoplarse. Pero en esta ventana placentaria, ¿quién atraviesa? Todos los fármacos liposolubles en mayor concentración. Todo atraviesa, sí, excepto las sales de amonio cuaternario, ¿ya? Lo otro que tengo que tomar en cuenta cuando hablo de distribución es barrera hematoencefálica. Algo ya les hablé yo de barrera hematoencefálica cuando hablábamos de los antihistamínicos de antigua y de nueva generación. ¿Quién me hace recordar? ¿Qué diferencia había entre un antialérgico de antigua generación y de nueva? Parece que eran otros alumnos. Ya. Yo les hice la pregunta, los antigripal día y noche. El de día estoy despierta y el de noche duermo belleza. Y tiene los fármacos con el mismo mecanismo de acción. ¿Qué diferencia habrá entre un antigripal día y un antigripal La noche? liposolubilidad, doctora. Sí, Liposolubilidad. señor. Exacto. El antihistamínico de día, que no me dé sueño, pues que no atraviese barrera hematoencefálica. Entonces le quitaron su liposolubilidad. Quedó hidrosoluble con el mismo mecanismo de acción, más nunca hay una selectividad del 100%. Aún así, hay pacientes que con un antihistamínico de día pueden tener ligero sueño, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante cuando hablamos de barrera hematoencefálica? Yo estoy hablando de un epitelio en plexo coroideo por una capa de células en borde en cepillo pegaditas entre ellas, ¿ya? Tengo una membrana pegadita, célula con célula, lo mismo que debería haber en el enterocito en intestino. Sin embargo, si hay un estado de, primero vamos a lo normal, si están pegadas las células entre sí, ¿qué fármacos podrán pasar? Podrán pasar fármacos que sean liposolubles, solo la fracción liposoluble. Profesora, meningitis por un meningococo de primera línea de penicilina sódica y ella es hidrosoluble y no llega al sistema nervioso central. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Cuando hay meningitis, estas células pegadas abren un espacio y por ahí va a pasar la penicilina. O sea que podemos decir que penicilina sódica no atraviesa barrera hematoencefálica excepto en pacientes con meningitis. Si la infección ya está siendo controlada y la meninge desinflamó, ya ella no va a pasar. Si yo me coloco una penicilina benzatínica por una faringitis, un solo pinchazo de 1.200.000 o 2.400.000, no va a llegar al sistema nervioso central. Pero si la misma penicilina la administro cuando hay meningitis, que no se pone intramuscular, sino en vena para tener mayor concentración y en menor tiempo, sí va a atravesar barrera hematoencefálica. Entonces, cerrando el concepto, hablar de una barrera, aquí sí es una barrera, ¿no? Ella solo va a dejar pasar la fracción de fármaco liposoluble. ¿Y la glucosa cómo va a entrar al cerebro? ¿A quién se le ocurre cómo ingresa la glucosa al cerebro? A través de los GLUT, los ¿A través de qué? receptores de los GLUT, los Ya, receptores y de no glucosa. precisa insulina. Ella atraviesa libremente. Por difusión simple. Sí, señora, por difusión simple no precisa de insulina. Es el único órgano que no precisa insulina para el ingreso de la glucosa. Líquidos también tenemos dentro de esa membrana basal, pues canales proteicos, ¿verdad?
y ahí pasarán sustancias hidrosolubles, el agua principalmente, y los iones con sus mecanismos de transporte, pero el fármaco no va a pasar. Acá lo que me interesa es fármaco, ¿de acuerdo? Y en esas uniones estrechas, yo no voy a tener el paso de fracciones que no sean liposolubles. ¿Quedó clarísimo? Entonces, para cerrar distribución, me tienen que saber qué es fármaco libre y sus características, qué es fármaco unido a proteína plasmática y sus características, qué es volumen aparente de distribución, para qué nos sirve, qué valores tiene. Tienen que saber modelo mono, vitrin, compartimental y el paso en ventana placentaria y barrera hematoencefálica. ¿Está clarito? Sí, doctora. Bueno, vamos. A ver qué tengo acá. Si ya hice estas cosas, las puse por cualquier lugar. ¿Ustedes ven mis barras estas que estoy moviendo? No. No, doctora. No. Ya. Ok. Ya hicimos distribución. Ya el fármaco se fue, se guardó. Ahora tendrá que, de alguna forma, salir del cuerpo. Y antes de salir del cuerpo, probablemente va a tener que tener una fase que se llama de biotransformación. Cuando yo hablo de biotransformación, pues estoy hablando, cuando estoy hablando de biotransformación, estoy hablando de que el fármaco tendrá que ser transformado para salir del organismo. Imagínense que mi fármaco activo fue mi diazepam hasta el cerebro, me aumentó conductancia a cloruro, al entrar cloruro dentro de la célula deprime, según la concentración va a ser desde ansiolítico hasta relajante muscular o anticonvulsivante. Pero ahora ya se tiene que ir. Muchos de los fármacos, no mucho, pero a veces una fracción, así como entró, así se va a ir. El caso de la penicilina. Penicilina sódica, ingresa como penicilina sódica y se va como penicilina sódica por el riñón sin molestar a nadie. Pero la mayoría de los fármacos sufren un fenómeno de biotransformación. ¿Qué biotransformación? Es la transformación química del fármaco en el organismo. ¿Y eso cómo va a suceder? Eso va a suceder en dos fases. Una fase 1 y una fase 2. ¿Puedo tener solamente fase 1? Sí. El fármaco solo puede sufrir fase 1 o puede sufrir fase 1, fase 2 y recién irse del cuerpo. ¿Qué significa reacciones de fase 1? Las reacciones de fase 1 son tres principalmente. Reacción de oxidación. En esa reacción de oxidación es la combinación del fármaco con el oxígeno. Esa combinación del fármaco con el oxígeno, todo fármaco que pierde electrones se oxida. Y cuando ustedes lean una reacción de hidroxilación, es oxidación. Una reacción de desalquilación, este fármaco sufrió desalquilación, es oxidación de los grupos alquilo. Hidroxilación es oxidación de grupos oxidrilo. La otra es oxidación netamente, le llamamos, pero a veces leen en los libros y están estos otros términos. Todos ellos son oxidación. Desaminación oxidativa sufre el fármaco. ¿Qué significa? Que los grupos aminos se oxidaron, ¿ya? Entonces, desaminación oxidativa, desalquilación, hidroxilación, desulfuración si se oxidaron sus grupos de azufre. O sea que fase 1 es que mi fármaco se oxide. ¿Será la única reacción? No. Además de oxidarse, otros se reducen. No pierden electrones, sino ganan electrones. Eso es reducción. Acuérdense de química, ya por la escuela, donde tengo anotar. Les voy a enseñar algo que les va a ayudar mucho. Ay, no era eso lo que quería. Vamos a borrarlo. Borrador, aquí está. Que no se me activa esto. Ya. Un texto. Les voy a enseñar una clave que ayuda mucho, más si ustedes van a hacer un poquito de medicina después, bioquímica de los procesos patológicos. La palabra grupo. ¿Qué significa? Es una lemotecnia. La palabra G, si gana electrones, ereta ahí, ¿no? Se reduce.
Cuando ustedes lean, este fármaco sufrió reducción, significa que ganó electrones. Grupo. P, en lugar de gana, ¿qué es lo contrario de ganar? Perder. 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 A nadie le gusta perder, ¿no? Si pierde electrones, en lugar de reducirse, ¿qué va a pasar? Se oxida. Muy bien. Oxidación. Ya. Entonces siempre se van a acordar cuando alguien hable de oxidación o reducción o de electrones, la palabra grupo. Si gana electrones se reduce, si pierde electrones se oxida. ¿Quedó claro? Sí, doctora. El retorno es muy lento con ustedes, me desespero, ya. Pero es la señal, pues, ¿no? A eso lo quería borrar, ya. Entonces, fase 1, ¿qué significa? Reacciones de oxidación. ¿Pierde o gana electrones si se oxida? Va a perder, doctora. Muy bien, ya. Eso va a ser importante porque hoy vamos a hablar, hoy no, en alguna otra oportunidad les voy a enseñar de estrés oxidativo y voy a dar una charla pronto y después me van a hacer acuerdo para que les dé el link ahí de Ecofarma. Vamos a hablar de oxidación porque lo que está haciendo este virus del COVID, voy a hablar un poquito de COVID, un paréntesis ya. El COVID viene y rompe la cadena de hemoglobina y libera hierro. Y si hay hierro, tiene que tener su transportador, que es la ferritina. Entonces, si le hacemos precozmente la ferritina a ese paciente, nos damos cuenta que ha habido una ruptura de esas cadenas de hemoglobina y la ferritina, el hierro, oxida, pierde electrones y oxida, y sus lugares favoritos el pulmón, después el riñón y después el corazón. Al oxidar es el que nos da esa, que se llama esas típicas placas de vidrio esmerilado. Los pacientes ahorita un diagnóstico precoz es hacerle la tomografía precozmente. Si aparece dificultad para respirar o dolor de espalda, yo prefiero antes que hacerle cualquier prueba, les pido la tomografía. ¿Y han visto placas ustedes de COVID? No. Sí, doctora. De radiografía. No, las placas tomográficas. Sí, doctora, he visto placas tomográficas. Ya, les voy a, que ya el WhatsApp lo saqué. Bueno, otro rato hablaremos de eso, pero me es importante porque es un diagnóstico precoz. Entre que el paciente gaste para mí su PCR en tiempo real o las inmunoglobulinas o test rápido, la tomografía es el diagnóstico precoz, bien mirada, en vidrio esmerilado. ¿Qué significó? Ahí que hubo oxidación. ¿Quién oxidó? El hierro de los grupos M. Entonces, si eso está oxidado, ahí yo qué tengo que hacer antioxidación precoz. Pacientes que estamos haciendo ahí antioxidación precoz, esos salen adelante. Pero cuando ya dejamos pasar y ya hay extrema dificultad respiratoria, ya ese hierro hizo de la suya y nos toma gran parte de parénquima pulmonar. ¿Quedó claro? Ya, me salí de tema, vamos. Entonces, fase 1 es, voy a poner ya, oxidación, reducción, hidroxilación y descarboxilación. Hidroxilación es reacción de hidrólisis. Hidrólisis es combinar el fármaco con el agua. O sea que aquí se combina el fármaco con el oxígeno. Aquí el fármaco no hay oxidación, sino reducción con el oxidrilo, hidroxilación y la hidrólisis entra también acá, que es la interacción del fármaco con el agua. Pregunta del millón. ¿Y para qué me sirve que mi fármaco entre en fase 1? Cuando entra en fase 1 pueden ocurrir varias cosas. El fármaco generalmente se inactiva. La palabra generalmente me dice que hay una fracción de fármacos que no se van a activar. Y muchas veces en fase 1 el fármaco pasa de ser inactivo a ser un fármaco activo. En baja proporción, pero lo hay. Ejemplo, enalapril, les decía yo en la anterior clase, es un fármaco inactivo. Enalapril sufre oxidación, se forma enalaprilat y recién pasa a ser un fármaco activo. ¿Quedó clarísimo? Sin embargo, fármacos de fase 1, generalmente la mayoría de ellos, se crean metabolitos inactivos, ¿de acuerdo? Pero eso es generalmente. ¿Puede pasar de una inactivación a una activación? Sí, es probable. Luego de fase 1, algunos fármacos hacen fase 1 y se van. Cuando hablamos de fase, ¿qué yo le tendría que poner al fármaco o hacer al fármaco?
para que él deje de ser liposoluble. Cargas eléctricas. Sí, señora, cargas eléctricas. Entonces, mediante la oxidación, reducción e hidrólisis, muchas veces lo que le vamos a dar son cargas eléctricas, para que aunque él siga dando vueltas en sangre, no cumpla ningún efecto hasta esperar su turno en el riñoncito para irse o en el hígado a irse por vesícula biliar, ¿de acuerdo? Y luego, no todos harán, algunos harán solo fase 1 y se van, otros fase 1 todavía queda activo, por ejemplo, el enalapril como enalaprila, y después van a pasar a una fase 2. ¿Qué es fase 2? Fase 2 son reacciones de conjugación. ¿El fármaco con quién se va a conjugar? El fármaco se puede conjugar con ácido glucurónico o glucurónido es lo mismo, y ustedes van a leer en la literatura, este fármaco sufre una glucuronoconjugación, o sea que se ha conjugado con el ácido glucurónico, generalmente por glucuronidasas, y es como que si este es el fármaco, le da toda una cobertura de cargas eléctricas. Eso es una conjugación. Y si este fármaco tiene una cobertura de cargas eléctricas, no va a poder ingresar a ningún lado ni cumplir ningún efecto. Sin embargo, tendrá que esperar su turno, ¿para qué? Para poder ser eliminado, que ya enseguida vamos a hablar de eliminación. ¿Con quién más se puede conjugar en fase 2? Con el ácido sulfúrico. ¿Cómo se llama la reacción? Sulfoconjugación. Con el ácido acético, ¿cómo se llama la conjugación? La reacción acetoconjugación. ¿Quiénes son las enzimas? Son las acetilasas. Con el ácido sulfúrico, sulfoconjugación. Con el ácido nítrico, nitroconjugación. Pueden sufrir reacciones de metilación también. O sea que estos no son los únicos sustratos con los cuales se puede conjugar el fármaco. Se puede conjugar con la glicina, glicinoconjugación. Se puede conjugar con la metionina, metionina, metilación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, uy, otra vez quedan 10 minutos. Qué horror el tiempo, ¿eh? Ya. Entonces, en reacciones de fase 2, anotan bien, siempre inactiva el fármaco. Reacciones de fase 2, entró en fase 2 y ustedes leyeron, este fármaco sufre sulfoconjugación, listo, se inactivó. Nitroconjugación, sulfoconjugación, acetoconjugación, metilación, significa que ese fármaco ya se nos ha inactivado, ¿de acuerdo? A ver, esta lámina la vamos a intentar interpretar, a ver qué dice acá. Acá dice que el fármaco entró liposoluble, ok, a una fase 1, y después va a pasar o fase 1 o fase 2, o un fármaco puede pasar las dos fases, claro, con todo derecho. O a veces uno lee y dice, tiene el 20% se elimina como fármaco activo, el 15% con oxidación y el 40% por sulfoconjugación. O sea que puedo tener una porción que entró en fase 1, sí, una porción de fase 1 que pasó a fase 2, sí. Y los metabolitos de fase 1 pueden ser activos o inactivos. Todo lo que entró a fase 2, todo va a ser metabolito inactivo. Pregunta del millón, ¿y quién va a hacer la biotransformación? En la fase 1 se llama el sistema de citocromo P450. Profesora, ¿por qué se llama 450? Yo una vez alguien me lo preguntó cuando era estudiante y claro, siempre con medida digo, porque tenemos 450 enzimas para degradar al fármaco. Y me miraron con una cara que no volví a preguntar. No, es que se llama sistema P450 porque esas enzimas hacen la refracción de la luz en 450 AC. No tiene nada que ver con que sean 450 enzimas, sino esas enzimas hacen la refracción de la luz en 450 AC, ¿de acuerdo? Bien, entonces en fase 1 las hacen las enzimas del citocromo P450 que se encuentran en el hígado. Y en la fase 2, ¿quién las hace? Todas estas enzimas, glucuronidasa, acetilasa, a cada una le ponen el mismo nombre, ¿no? Según con quién se conjuga. ¿Y dónde se produce estas reacciones de biotransformación? Estas reacciones se producen en el hígado como órgano más importante, porque es el que biotransforma la mayoría de los fármacos.
¿de acuerdo? Pero también puede producirse en el riñón. En el riñón hay un poquito de glucuronidasa, entonces algunos fármacos sí van a poder sufrir un fenómeno de glucuronidación. El plasma también tiene algunas enzimas y muchos fármacos se biotransforman en el plasma. Por ejemplo, si nuestro paciente está recibiendo lidocaína, la lidocaína es un anestésico local, pero colocado endovenoso es un antiarrítmico de la clase 1B. Él bloquea canales al sodio, entonces no va a permitir una despolarización para algunos tipos de arritmia. Y resulta que el paciente que está recibiendo su lidocaína ya se siente mejor, cierra el goteo de la entrada de lidocaína, estoy hablando de un pacientito consciente en terapia intensiva, y quiere ir al baño solo, entonces cerró para poder ir caminando. Y llega hasta el baño y de pronto ya él sintió nuevamente la fatiga. ¿Por qué? Porque la lidocaína mientras está ingresando actúa. En el plasma ya se biotransforma, ella no llega ni al hígado. Entonces su efecto es mientras ella ingrese. Si ya yo cerré la vía y ya no hay ingreso de lidocaína, no hay efecto de lidocaína. ¿De acuerdo? O sea que esa es extramonocompartimental más o menos. En realidad no se acumula, ella se biotransforma en el plasma por estearasas plasmáticas. ¿De acuerdo? No precisa ni pasar por el hígado, ya el plasma lo inactivó. Y hay otros tejidos también, pero son mínimos. Si yo les pregunto, ¿cuál es el órgano principal en biotransformación? El hígado. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor número de enzimas para biotransformar. ¿Cuántas fases hay? Fase 1 y fase 2. ¿Habrá algún otro órgano de biotransformación? Sí. El riñón en muy baja escala, el plasma tiene algunas estearasas también. Otros tejidos, muy poco. Entonces nos quedamos de preferencia con el hígado, más no es el único. ¿Qué diferencia hay entre fase 1 y fase 2? En fase 1 generalmente se inactiva el fármaco, no siempre. Muchas de las veces el fármaco se activa. Reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis son las más importantes. Fase 2 nos vamos a conjugar. Al conjugar le quitamos la liposolubilidad al fármaco. Entonces, todo fármaco que entra en fase 2 siempre va a ser inactivo, ¿ya? Y al ser inactivo, ¿por qué inactivo? Porque tiene carga eléctrica, no entra para ningún lado, esperando ser eliminado. Muy bien, ¿qué más tengo acá? A ver, voy a ver el programa para ver de qué me olvidé. Citocromo C450, ya. Factores que influyen en la biotransformación. Factores que, ay, este teléfono ya no lo quiero mirar. Factores que influyen en biotransformación. Y aquí hay dos conceptos importantísimos. Uno de ellos se llama inducción enzimática. ¿Qué será una inducción enzimática? Resulta que yo tomo un fármaco y las enzimas van a trabajar sobre él, biotransforman un poco, fenómeno en primer paso hepático, y largan a la sangre lo demás. Pero si yo administro dos fármacos y el primer fármaco llega y me despierta más enzimas del hígado, cuando viene mi segundo fármaco, como hay más enzimas despiertas, su biotransformación de primera mano va a ser mayor y va a pasar menor concentración de fármaco útil a sangre, fenómeno conocido como inducción enzimática. Para que haya inducción enzimática, tienen que haber dos fármacos. Uno de ellos que despierte las enzimas, que las enzimas no trabajan al 100%, pero vino este fármaco y si ellas trabajaban al 10%, despiertan a 20 o a 30, y 30% va a empezar a trabajar. Las despertó, las activó. Viene el segundo fármaco y al pasar por ahí, como las enzimas hay mayor número de despiertas, lo biotransforman en mayor concentración y lo inactivan. Entonces lo que llega a circulación sistémica es fármaco inactivo en mayor concentración de lo usual. Fíjense lo importante de las interacciones, es una interacción. Hay una inducción enzimática de un fármaco por el otro. Les voy a contar rápidamente porque tengo creo que 3 minutos. Un ejemplo muy clásico. Resulta que un paciente que debe tomar clopidogrel es un antiagregante plaquetario, ¿ya? El clopidogrel necesita activarse, él es inactivo.
Y resulta que si mi paciente toma omeprazol, que es muy usual que a todos los pacientes le den omeprazol para proteger el estómago, que ya lo estudiaremos en su momento, eso no es tan así. El omeprazol le gana las enzimas a clopidogrel, y clopidogrel, perdón, es inactivo, no es activo. El clopidogrel es inactivo, tiene que activarse usando enzimas, y recién él va a actuar para ser antiagregante. Viene omeprazol, le satura esas enzimas y no le deja actuar. Entonces el fármaco va a quedar inactivado. Por eso nunca se debe usar un clopidogrel con un omeprazol. Probablemente el pantoprazol, ay chicos, este teléfono me va a matar. El pantoprazol probable con menor afinidad por eso.